Hola, buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, ya estamos aquí listos para nuestra segunda sesión síncrona de esta semana. Y bueno, vamos a platicar un poquito del contenido de esta semana, cómo vamos a trabajar, de qué vamos a platicar esta semana. Es importante, es un tema muy interesante porque aparte está ahorita en todos los medios de comunicación como ahora la legalización de la marihuana. Es un tema muy interesante sobre todo para los temas que estamos estudiando, como es el tema de la argumentación. Entonces, ya nada más vamos a esperar 2 minutitos más, un minutito más, a que se conecten sus compañeros para empezar nuestra actividad del día de hoy. Es nuestra sesión. Y acuérdense que yo mis sesiones las hago muy sencillas, muy concretas, son muy cortitas porque lo que más me interesa es que ustedes retengan no tanto lo que tienen que hacer en la actividad, sino que ustedes comprendan los temas que van a desarrollar en las actividades. Es lo que más me interesa. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes y muchas de ustedes vienen bajo estudiando o aquí cursando prepa en línea bajo la modalidad que siempre los compañeros o compañeras facilitadoras y facilitadores les comparten la pantalla de la plataforma y les van diciendo lo que tienen que hacer, pero creo yo que eso no es lo más importante es explicarles los temas, que ustedes comprendan qué es un argumento, cómo se construye un argumento para que ustedes puedan hacer las actividades. Por eso yo no les comparto la plataforma. Les hago una presentación, se las comparto y vamos trabajando qué es un argumento, cómo se construye un argumento, cómo se construye una premisa. En esta semana, por ejemplo, vamos a trabajar sobre la legalización de la marihuana, sobre ese tema, y es importante que ustedes sepan cómo se argumenta a favor o en contra y cómo ustedes fijan una postura, porque no es lo mismo platicar con el vecino, platicar con la vecina, a cuando a ustedes les toca hacer una exposición o cuando ustedes están en alguna conversación con sus jefes o jefas en el trabajo. Es dependiendo el contexto como nos vamos a comunicar. Por eso es importante saber argumentar, aprender a argumentar. Ustedes debieron de haber visto en el módulo 3 que se llama el lenguaje en la relación del hombre con el mundo, esa parte de lo que es el lenguaje científico y lo que es, bueno, también en el módulo 4, el lenguaje coloquial, es como esa diferencia que de acuerdo al contexto en el que nos estemos desenvolviendo, es como nos vamos a comunicar. Por ejemplo, si algunos de ustedes ahorita en alguna entrevista en la calle, así como de repente pasan en las noticias que agarran gente del público de la calle y les preguntan, ¿ustedes a favor o en contra de que se legalizó la marihuana? Es importante que ustedes sepan expresarse porque, bueno, en este caso porque serán como encuestas de opinión, pero por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones electorales como en el 2021, que es un año electoral, que es una elección recurrente, con elecciones recurrentes, porque se va a hacer una consulta popular, porque se van a elegir integrantes de ayuntamientos, porque se van a elegir a los que van a integrar los nuevos congresos, tanto locales como el federal aquí en la Ciudad de México. Entonces, es importante que ustedes, cuando emitan su voto, sepan para qué candidato o qué candidata lo emiten, bajo qué argumentos. Por ejemplo, ustedes pueden decir hoy, bueno, para mí me queda muy claro que el gobierno actual está luchando en contra de la corrupción, está combatiendo la corrupción. ¿De qué manera? Ustedes ya pueden ver en las noticias, hay argumentos, hay pruebas de que se está haciendo un combate a la corrupción, que el gobierno no está ayudando como dijo a los pobres, pues también hay pruebas, ha estado haciendo como la miscelánea fiscal que se presenta cada año, pues a los que menos contempla es a los pobres. Pero bueno, de eso vamos a platicar, por eso me gusta platicar más con ustedes, para que ustedes tengan conocimiento de los temas que estamos estudiando, para que a ustedes les sea más fácil integrar el conocimiento. Entonces, bueno, vamos a empezar porque se nos va a hacer un poquito tarde. Les voy a compartir la pantalla para que vayamos trabajando sobre la presentación y sobre las actividades que van a trabajar esta semana. Déjenme compartirles la pantalla primero. Acuérdense que la semana pasada, aquí estamos, la semana pasada vimos, bueno, estamos en el módulo 5 de regularización que se llama argumentación. El
En la semana pasada, nuestra semana 1, se llamó argumentos y textos argumentativos. ¿Por qué se llamó textos argumentativos? Porque ustedes trabajaron con el ensayo. El ensayo es un texto argumentativo y trabajaron sobre la creación, sobre la elaboración de un ensayo. En esta unidad 2 cambia solo una palabra y se llama diálogos, argumentos y diálogos argumentativos, porque justamente en la primera semana yo ahí por ahí en el foro aprendiendo les puse como un pequeño preámbulo de lo que íbamos a ver esta semana. ¿Por qué se llama diálogos argumentativos? Porque vamos a trabajar sobre un tema muy específico que es la legalización de la marihuana. Y en la actividad integradora número 4, que es tipo foro, vamos a construir un diálogo. Es un diálogo, es un debate. Cuando ustedes, por ejemplo, están platicando con algún compañero o una compañera de trabajo o algún familiar sobre la cuestión de la violencia, de los feminicidios, o no vayamos tan lejos, situaciones que les atañen a ustedes como vecinos o habitantes de una unidad habitacional o de un condominio y que tienen algunos problemillas porque está el vecino ruidoso o la vecina que manda a talar los árboles y no se ponen de acuerdo, entonces ahí lo que se genera más bien es como un pleito, se genera un pleito, una forma de, no sé, de que cada quien es como ser tajante, cada quien tiene su postura. Y lo que trata la argumentación es de crear un diálogo, de establecer diálogo, de generar debate, lo que en la política se le llama ser negociador. Ustedes tuvieron hace poco, vieron en las noticias que se hizo la renovación del partido de Morena, se eligió a Citlali como secretaria general de Morena, y en una de las, bueno, la fórmula era Citlali con Porfirio Muñoz Ledo. La mayoría de ustedes alguna vez debió haber escuchado hablar de Porfirio Muñoz Ledo, que es un señor, es una figura representativa de la política en México. Pero ¿qué representa Porfirio Muñoz Ledo para el país? Representa esa parte de no diálogo, es un señor tajante, es un señor, se le llama... ese es como no se presta al diálogo. Y vieron ustedes quién ganó las elecciones, las ganó Mario Delgado. Mario Delgado es el nuevo presidente de Morena, pero Mario Delgado es una persona que se presta al diálogo, es una persona negociadora y eso es justamente lo que hoy necesita nuestro país, gente negociadora, gente que preste al diálogo, gente que se mete en el debate. Y justamente eso es la argumentación. Hay que trabajar con la argumentación para que ustedes puedan fijar sus posturas, para que ustedes puedan ser personas que en algún momento dado que se les cuestione sobre algo o tengan que decidir sobre algo o tengan una causa de lucha, la cual defender, ustedes tengan los argumentos, pero más allá de que los tengan, bueno, los tienen que tener para que ustedes se conviertan en personas con credibilidad, es decir, lo que dice, lo que hace y lo que piensa, todo concuerda, pero eso solo lo vamos a lograr cuando ustedes aprenden a argumentar. Entonces, en esta semana vamos a ver lo que es un diálogo argumentativo, que no es otra cosa más que aprender a construir más bien es como a darle solidez a nuestras opiniones. Nuestras opiniones se las podemos dar al vecino, a la vecina, a nuestra familia, pero cuando nosotros necesitamos una representación, nosotros tenemos que saber argumentar para que dejen de ser ideas, para que dejen de ser opiniones y se conviertan en argumentos y ese argumento sea un diálogo o se convierta en un debate. Entonces, vamos a trabajar como todas las semanas anteriores con dos actividades integradoras, la 3 y la 4. La actividad integradora 3 se llama investigar para argumentar. La semana pasada ustedes hicieron el ejercicio de hacer un ensayo, pero netamente es un poquito más personal el ensayo, lo que les comentaba en la clase pasada. El ensayo nos permite integrar partes, opiniones personales, ideas, pensamientos, pero aquí cuando vamos a hablar de investigación, hablamos exclusivamente de conocimiento científico. El conocimiento científico, por eso en esta parte que no es matemática, que no son ciencias duras, son ciencias sociales.
¿Y cómo vamos a trabajar esta actividad? Es algo muy sencillo. La mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes y todas ustedes, tienen conocimiento empírico. Acuérdense que el conocimiento empírico tiene que ver con nuestra experiencia, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos escuchado, no necesariamente en la escuela, sino en los ámbitos en los que nos desarrollamos, básicamente con círculo social de amigos y con familiares. Y la mayoría de ustedes tiene por conocimiento empírico algo, aunque sea ideas esporádicas, a lo mejor ideas sueltas de la legalización de la marihuana. No es un problema actual. La situación de la legalización de la marihuana es una situación que se arrastra de años, es una problemática social que ha desencadenado violencia por el narcomenudeo, ha generado un problema de salud pública. Este tipo de situaciones, de problemas como la legalización de la marihuana, es una problemática integral. Entonces, ustedes van a tener que redactar un ensayo. Van a ustedes a elegir un punto específico sobre la legalización de la marihuana. Ya sé que ustedes estén a favor, ya sé que ustedes estén en contra, pero un punto específico. Por ejemplo, lo pueden abordar desde el tema de la salud pública, lo pueden abordar desde el tema del narcomenudeo, desde la violencia que se genera. Acuérdense que las cosas prohibidas generan, ¿cómo les diré? Las cosas prohibidas cuestan más caras, porque la gente tiene que andar buscando la marihuana, la tiene que andar comprando, vendiendo, ofreciendo de manera pues escondidas, y eso desata violencia, cuestión económica. Son muchas cosas, muchas problemáticas específicas que se tratan en el problema de la legalización de la marihuana. Ustedes van a elegir una, la que ustedes quieran, desde el punto de vista que ustedes quieran, y van a desarrollar un ensayo argumentando su texto. ¿Cuál es la diferencia entre la semana pasada y esta? Que en esta ocasión, para que ustedes puedan sostener lo que dicen, la postura, o más bien, no la postura, que puedan ustedes sostener la óptica desde la cual lo van a estudiar, por ejemplo, en la parte médica, ustedes tienen que presentar estadísticas, tienen que presentar cifras, tienen que presentar cosas de investigaciones que ya se han hecho respecto a ese tema, es decir, citar fuentes de información, y además no cualquiera, no de Wikipedia, no de Internet. Sí, se pueden checar cosas de Internet, pero de páginas seguras, de páginas confiables. Eso es lo que van a hacer en esta actividad. La semana pasada el ensayo es un poquito más ligero. En esta ocasión va a ser un ensayo, pero va a tener todo el contenido objetivo. Ahí no vamos a meter su opinión y lo que ustedes creen y lo que ustedes piensan. Si ustedes consideran que la marihuana, la legalización de la marihuana va a derivar en un problema de salud pública, entonces ahí ponen estadísticas de cómo está nuestro sistema de salud en este momento, a qué enfermedades son a las que más se atiende, por ejemplo, ahí pueden poner estadísticas de cuánta gente drogadicta entra y no se le da atención o muere por falta de atención. Es decir, tienen que argumentar toda su información, tienen que justificarla para que sea un trabajo de investigación. Acuérdense que en el ensayo podemos inferir es decir, no tener una base y decir, bueno, pues yo pienso que la marihuana es curativa. Bueno, eso es lo que ustedes piensan, pero en un trabajo de investigación no podemos inferir. En un trabajo de investigación tenemos que decir quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo y cómo se comprobó. Por eso es investigación. Entonces van a desarrollar eso y van a grabar un audio como ya lo han venido haciendo la semana pasada. En el módulo 4 también grabaron audios, van a grabar un audio y esta parte es muy importante y quiero que les quede muy clara para que no la olviden. Ustedes van a grabar un audio con la exposición sobre la importancia de estudiar una problemática desde distintos enfoques. ¿Por qué es importante estudiar una problemática desde distintos enfoques? Porque todas las problemáticas sociales, todos los problemas que tenemos como país, como personas, son integrales, no simplemente son un problema de salud, un problema de drogadicción, tiene que ver con varios enfoques. Les voy a poner los ejemplos claros en este tema para que si ustedes quieren retomarlos, los retomen, y si no, ustedes pueden investigar desde otras disciplinas cómo abordar el tema de la legalización de la marihuana. Si hablamos, por ejemplo, desde el enfoque de la medicina, por ejemplo,
La medicina, la mayoría de la gente coincide en que tiene propiedades y más bien quieren aprovechar la marihuana, aprovechar las propiedades curativas para la epilepsia, para el dolor de huesos, para el cáncer, en fin. Sin embargo, yo me pregunto, ¿dónde están las estadísticas que dice que eso es cierto? Ustedes pueden escuchar al vecino o a la vecina que lo dice, porque realmente eso es como nos hemos enterado de las propiedades curativas, no porque se haya hecho como tal una investigación. México es un país que no invierte en investigación, ustedes lo saben. Este gobierno le ha quitado a CONACYT, que bueno, realmente los verdaderos investigadores no están esperando un apoyo económico, realizan investigación, pero México no es un país que realice investigación científica, no es un país que los médicos continuamente estén desarrollando. Eso es para los países europeos como los que ahora están trabajando en la vacuna contra el coronavirus. México no es un país que se dedique a la investigación, pero por ejemplo, Cuba sí lo puede ser. Cuba es un país que siempre ha estado en la vanguardia en investigación. México ni siquiera tiene la infraestructura en cuestión de salud para poder soportar un problema de legalización de la marihuana. Ustedes mismos lo saben porque algunos de sus parientes o ustedes mismos han vivido, como dice la gente, en carne propia, lo que es que ustedes van al seguro social o van al centro de salud que les corresponde y no hay enfermeras, no hay médicos, ni siquiera hay quien los inyecte, ni siquiera hay vacunas, no hay abasto de medicamentos. ¿Ustedes creen que con la legalización de la marihuana México va a invertir en la infraestructura hospitalaria que se requiere? Ese es, por ejemplo, si lo abordamos desde la parte médica. Viene la parte, por ejemplo, de la política. La relación con Estados Unidos siempre se ha visto marcada mucho justamente por esta situación del narcotráfico. Ustedes han visto cómo ha perseguido Estados Unidos y ha culpado a México de ser productor de estupefacientes cuando los habitantes de Estados Unidos son los mayores consumidores de estupefacientes, de drogas sintéticas, no solamente que se crean en México, también que se crean en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, abordar el tema de la legalización de la marihuana también tiene que ver con un enfoque político. Ahora, veamos, por ejemplo, el enfoque psicológico. Ustedes saben que la población mexicana, la mayoría de los jóvenes, y a lo mejor se va a escuchar un poco dura la idea o la afirmación, pero la mayoría de la juventud hoy, yo les puedo decir que es una juventud medianamente enferma. No me refiero a enfermedades crónicas, me refiero a gente enferma de violencia, de psicosis, de asesinos seriales, de feminicidas, de gente que se pelea y tiene unos arranques de ira bárbaros, en fin. Entonces, es una sociedad medianamente enferma. ¿Ustedes creen que la marihuana, que ahora que ustedes le dan al joven, a la jovencita, marihuana para uso recreativo o para el fin que lo quiera ocupar, ¿no creen que es hacer adictos a los jóvenes todavía un poquito más de lo que ya son? Vas a meter marihuana, le vas a dar a tu pueblo marihuana cuando sabes que tu sociedad, que tu juventud está enferma, que tu juventud no quiere estudiar, que tu juventud es violenta, que tu juventud se ha convertido en feminicidas, en homicidas, en fin, todo eso. Y ahora agréguenle esta cuestión de la marihuana, de la legalización de la marihuana. Entonces, como podrán ver, son diferentes enfoques desde los cuales se puede abordar el tema de la legalización de la marihuana. Y ustedes van a grabar el audio diciendo cuál es la importancia de estudiarlo desde diferentes enfoques. No olviden que una problemática social se debe investigar desde diferentes enfoques porque es una forma integral de abarcarlo. No solamente es lo que digan los médicos, los psicólogos, los políticos, es todo lo que digan los científicos, los sociólogos, en fin, eso es estudiar un tema de una manera integral. Y después vamos a nuestra actividad integradora. Bueno, bien, aquí les puse los enfoques disciplinarios. Les di la explicación con la diapositiva pasada, pero aquí está en la economía. Por ejemplo, aquí yo les puse como ejemplo la economía. Los que quieran abordar el tema desde la economía, ¿quién va a financiar el desarrollo de investigaciones sobre el uso de la marihuana? Nadie, nadie se quiere hacer responsable. Las mismas instituciones hoy de salud, las instituciones de educación, México ni siquiera tiene, ni siquiera cubre sus instituciones, ni siquiera cubren las necesidades básicas para sus ciudadanos.
en la cuestión de salud, en un ejemplo, y en el otro en la cuestión de educación. Ni siquiera pueden cubrir las necesidades básicas y quieren, y cómo carambas van a financiar una infraestructura que atienda, que legisle y sobre todo que vigile y que controle el uso de la marihuana. Ahora que ya la hicieron legal, viene la parte política que les da la relación con Estados Unidos, viene la parte de la psicología, y viene la parte de la medicina que tiene que ver con medicina curativa. Esos son ejemplos desde las diferentes disciplinas. Hay más desde la sociología, desde la comunicación, que se puede abordar el tema de la legalización de la marihuana. En nuestra actividad integradora número 4 se llama Hagamos un debate. Esta actividad es tipo foro, algunos de ustedes ya participaron. La actividad integradora número 4 es muy interesante porque es poner en práctica la argumentación de manera sólida, que ustedes vayan participando de tal manera que vayan generando un debate. ¿Saben cómo se generan los debates? ¿Saben cómo se crean los debates? Cuando aprendemos a argumentar y damos nuestras opiniones, nuestras ideas, tenemos un soporte de información, un soporte de conocimiento que dice, mira, yo digo que la legalización de la marihuana está bien por esto y esto y esto, y porque se ha demostrado en tantos casos que ha controlado la epilepsia, que tantas personas les ha ayudado en su lucha contra el cáncer, y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud dice que en tal año las propiedades curativas de la marihuana le salvaron la vida a 800 personas de 5 países. Esas son estadísticas. Eso es cuando ustedes construyen un argumento. Cuando ustedes opinan, dicen, no, pues yo digo que sí porque es curativa. Yo digo que como ahí me duelen los huesos, pues yo sí la necesito. No, esa es una opinión, esa es una idea. Y eso no importa. Eso solamente importa cuando estamos en un contexto familiar, en un contexto, digamos, un poquito informal, pero en la parte formal, cuando ustedes se ponen a debatir, cuando ustedes quieren replicar algo, tienen que tener bases y sustentos a través de estadísticas, de cifras, de investigaciones, de gente especialista en el tema que lo ha dicho, que lo ha investigado. Y entonces ustedes ya conocen cómo se trabaja el foro de integración, pues esta actividad es como tipo foro de integración. Ustedes van a trabajar 5 participaciones. Lo que les voy a recomendar y lo que quiero que quede claro es que las 5 participaciones es una por día. A lo mejor se les juntan en la semana y hacen a lo mejor 2, 3 a lo mucho, pero en un solo espacio no pueden poner las 5 participaciones. Tiene que ser un argumento a favor en un espacio, el argumento en contra en el siguiente espacio, la réplica para su compañero o compañera en el siguiente espacio. No puede ir todo junto porque como son 5 participaciones, cuando yo evalúo, acuérdense que esta actividad se evalúa como tipo foro de integración, es decir, se califica a semana vencida. Ustedes durante el transcurso de la semana van a hacer sus participaciones y yo el domingo que sigue la plataforma, el lunes, yo califico saco un promedio, yo tengo que sacar un promedio de sus calificaciones, de sus 5 intervenciones. Entonces, si ustedes en un solo espacio me ponen 2 participaciones, yo la tomo como una y el mismo sistema me marca que participaron una vez o 2 veces. Entonces, para que el sistema les marque sus 5 participaciones, por favor, una participación por espacio, y también la calificación va en función de que ustedes coloquen el contenido solicitado, no lo que ustedes, ahí se va, no, contenido, a lo mejor tienen ustedes una idea y la pueden fijar en dos renglones, está muy bien, pero que tenga lo que se solicita, la información que se solicita. Acuérdense que una parte importante de trabajar en los foros es que seamos respetuosos con el compañero. Los foros, en este caso tiene una evaluación, pero en el caso, por ejemplo, del foro Aprendiendo, acuérdense que lo que se evalúa es lo que ustedes aportan para lo que sus demás compañeros lo puedan leer, porque a lo mejor con lo que la idea de uno no es la idea del otro, pero pueden llegar a compaginar o a decir, bueno, estoy de acuerdo porque la compañera tiene razón porque dijo esto y lo argumentó. En fin, esas son lo que deben de ser en la actividad integradora número 4, que es tipo foro. Es muy sencilla. Si ustedes le dan un seguimiento diario, les quita 5 minutos hacer su participación diaria.
trabajar sobre las participaciones con sus compañeros y es lo que tienen que hacer. Un argumento a favor y uno en contra de la legalización de la marihuana. Acuérdense de mencionar datos, datos para que sean argumentos. Tienen que poner otra donde tienen que fijar su postura y tienen que hacer dos réplicas, una a un compañero o una compañera y una replicando al compañero o compañera que a su vez los replicó a ustedes. Entonces, esa es la actividad integradora número 4, está muy sencilla y luego trabajamos como siempre con nuestro foro aprendiendo. Aquí el foro Aprendiendo nos presenta en esta semana un análisis y reflexión sobre el debate. Acuérdense que debatir es una de las cosas que más enriquecen, no solo que nos enriquecen como personas, que nos enriquecen como país, un país y la gente que representa al país, que sabe dialogar. En este momento no necesitamos gente que esté ¿cómo les diré? Gente tajante, gente que quiere imponer sus ideas. En un país democrático, en una sociedad democrática, debemos hacer que es un sistema y el sistema no fluye, la información se atranca, se traba, pues, cuando la gente quiere imponer sus ideas, cuando la gente quiere fijar su postura y dice, y es así como pienso yo, es como deben de pensar todos, o lo que yo pienso es la verdad absoluta. No, en este mundo, en este momento, ya no existen las verdades absolutas, ya no existe el blanco y el negro. Ahora se trata de decir, bueno, existen los grises, existen los matices, podemos dialogar, podemos negociar, podemos llegar a un acuerdo. Eso es de lo que se trata, de generar diálogo, de generar debate. El diálogo es un poquito más ligero, el debate es como un choque, un enfrentamiento de ideas contrapuestas, pero a final de cuentas, siempre basadas en el respeto, porque cada uno de ustedes que da su opinión sobre algo o que expone algo, lo da con bases y por eso es que se respeta. Entonces, en el foro Aprendiendo vamos a trabajar sobre análisis y reflexión de los debates, con preguntas muy sencillas que les pueden ayudar sobre qué tema les gustaría debatir, si han visto alguna vez algún debate. Yo creo que los debates que todos ustedes y yo conocemos es lo que hizo hace muchos años Nino Canún, ¿no? Que se llamaba, ya me acuerdo, pero era Nino Canún, que sentaba a sus panelistas y debatían sobre un tema, sobre si existían o no existían los ovnis, como este señor que toda su vida desde que nació ha visto ovnis, pero bueno, él tendrá sus bases, él tendrá sus pruebas, dirá, pues miren, aquí pasó esto, aquí se vio esto, y aquí hubo una manifestación de esto. Entonces, eso es debatir, es abrir el debate, es abrirnos a los demás, es dar a conocer nuestras opiniones, pero justamente este es un punto que quiero que les quede claro. Todos podemos tener opinión y juicio de algo, todos, de la legalización de la marihuana, de los feminicidios, si están de acuerdo o no con el COVID, en fin, pero no podemos coartar la libertad de los demás, la libertad de expresión y de pensamiento, pero el conocimiento científico, las ciencias sociales se construyen a partir de que existen los argumentos, a partir de que ustedes comprueban la información, a partir de que ustedes muestran pruebas contundentes de una investigación, muestran cifras, muestran estadísticas, decir, bueno, la marihuana sí es curativa porque se comprobó en 1000 casos, de 1000 casos, 900 personas salvaron la vida con el uso de la marihuana. Bueno, entonces ese es un argumento a favor. Un argumento en contra, bueno, pues el narcomenudeo cada día genera más violencia, genera fuga de dinero, genera más jóvenes dentro del trabajo del narcomenudeo. Nuestra juventud, que ahora lo que necesita más que nunca es estudiar, pues ahora trabajan en eso. En fin, por eso es importante debatir, exponer los argumentos. Y luego viene nuestra sesión de preguntas y respuestas. Como ustedes podrán ver, ahí me voy a dejar de compartir, pero como ustedes podrán ver, a mí me gusta más platicar sobre los temas para que tengan un poco más de claridad en las ideas a la hora de hacer sus actividades. No siempre se cuenta con esa claridad, a veces es importante que les den ejemplos, sobre todo de la situación actual, de nuestra vida cotidiana, de algo tan cercano. Es importante que se les platique de eso para que ustedes cuando estén haciendo la tarea digan, pues ya me acordé que la vecina tala árboles y está prohibido talar árboles, ¿no? Se necesita un dictamen para cortar un árbol.
Entonces, ustedes pueden ir con la vecina siempre y decirle, oiga, vecina, no estamos de acuerdo, justamente la situación que estamos viviendo y es muy deplorable, es momento a lo mejor de legislar a favor por primera vez en la vida, legislar a favor de la naturaleza, le pido que no corte el árbol, mire, lleguemos a un diálogo, hablemos a la alcaldía, al municipio, a la autoridad correspondiente, que vengan a ver si el arbolito ya no sirve, o a lo mejor, pues tal vez sí sacarlo, cortarle una parte, la parte muerta, pero a cambio sembramos otros 5 arbolitos. Eso es dialogar, eso es argumentar. Cuando ustedes tienen las bases de decir, bueno, es que un arbolito no se puede tirar porque se ve feo, no. Para que un árbol se pueda tirar dentro de cualquier árbol que esté en la calle, que es vía pública, se necesita un dictamen. Eso solamente lo genera impacto ambiental, lo genera la alcaldía, la delegación, el ayuntamiento, el municipio, la autoridad correspondiente. Eso es cuando no tiene bases para argumentar. No salir a pelear como gente chismosa y revoltosa, que mira, que yo puedo más, que yo. No, no. Eso es dialogar y llegar a acuerdos, llegar a negociaciones, y es la única manera en la que una sociedad, el sistema de la sociedad avanza, el sistema educativo avanza. Entonces, eso es de lo que vamos a trabajar esta semana. Yo les pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que deben de hacer esta semana? ¿Hay algo que no les quede claro? En la semana pasada trabajaron bien el ensayo, de alguna manera se les permitió un poquito más, porque realmente pues, era un ensayo sobre cuestiones un poquito más de retos de la lectura en la era de Internet, y es un trabajo un poquito que también ustedes tienen conocimiento, qué está pasando con las nuevas tecnologías. Sin embargo, ese trabajo que es de la legalización de la marihuana, que es un tema objetivo, que es un tema que se acaba de aprobar en el Senado de la República, más como una cuestión política, eh, pero bueno, al final de cuentas se aprobó el Senado, ahora vamos a ver todas las consecuencias, pero es un tema más objetivo, es un tema que tiene que ver con argumentación, con estadísticas, con problemas de salud pública, con cuestiones psicológicas, con temas de violencia. Entonces, es importante que ustedes argumenten, expongan y sobre todo muestren las pruebas de lo que están exponiendo. Yo les pregunto, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren que ahondemos algo más sobre el tema o les quedó clara la exposición? ¿No? ¿Nadie? Yo sí tengo una duda. Dime. Necesito un agua. No entiendo muy bien cómo es el audio, cómo tenemos que, el audio es sobre lo que escribimos o es otra No, cosa. no, es otro. El audio, tú vas a redactar tu ensayo sobre la legalización de la marihuana, pero tu audio va a tratar, en el audio tú vas a exponer cuál es la importancia de abordar el tema, no el tema de la marihuana, cuál es la importancia de abordar un tema, una problemática social desde diferentes ciencias como la psicología, como la política, como la economía, como los ejemplos que les puse. De eso va a ser el audio, que tú nada más en un minuto tú me digas, yo creo que es importante abordar las problemáticas sociales porque existen varias aristas, algunos tendrán una opinión de una cosa, algunas ciencias pueden estudiar una cosa, otra cosa, pero algunas ciencias lo pueden abordar desde este tema. De eso es el audio. Es un audio muy sencillo, lo grabas en tu celular, lo bajas en tu computadora, lo subes a la nube y generas el enlace como los pasados, pero justamente el contenido exacto que se pide del audio es que expliques por qué es importante estudiar un problema desde distintas disciplinas, no solo desde una, sino desde distintas disciplinas. De eso es el audio. ¿Hecho? Por cierto, te acabo de habilitar la plataforma antes de entrar a la actividad, para la actividad integradora 2, ¿va? Ok, sí, ahorita la mando. Va, sí, porque mandaste a las 5 y cacho que ya estaba lista, ya te la habilité, ¿va? Sí. Pero bueno, de ahí, si Ok, no tienen más gracias. dudas, no, de nada. Si no tienen más dudas, yo las voy a dejar para que sigan, para que trabajen en sus actividades, para que, digo, ahorita si quieren, sube tu actividad, con Carmita lo van trabajando. Pueden, por ejemplo, un día, mañana hacer una participación, pasado mañana otra, les quita como 5 minutos la participación. El ensayo lo pueden ir trabajando por partes, el audio lo graban en 1 minuto y lo pueden subir, por ejemplo, el sábado, el viernes, ¿no? Bueno, lo tienen que pegar en su actividad, pero para que hagan sus actividades bien, para que las hagan bonitas y tengan una muy buena calificación.
Ese es un tema, es un módulo muy padre. A mí me gusta mucho dar, bueno, yo doy desde el 0 hasta el 10, pero es importante que ustedes se vayan quedando con algo de cada módulo. Yo rescataría, por ejemplo, del módulo 4, todo lo que es justamente esta parte de comunicación oral, expresión oral y expresión escrita, cuando trabajaron por ahí lo de la fábula del perro y el cocodrilo. Es decir, que ustedes, por ejemplo, tal vez no se lo explicaron, pero el propósito de hacer la conversión de esa fábula en lenguaje literario y en lenguaje coloquial es para que ustedes aprendan a, a comunicarse en diferentes contextos. Les repito, no es lo mismo que ustedes platiquen de esta situación de la pandemia, por ejemplo, con su vecino, con su vecina, con sus amigos, con su familia, si alguna vez a ustedes en su trabajo les piden decir si están de acuerdo o no y que argumenten por qué, o si alguna vez sus hijos, por ejemplo, sus hijas les dicen, mamá, pues ayúdame con mi tarea y esto, y eso es un poquito, les exige un poquito más de trabajo, que ustedes aprendan a comunicarse, no tanto a comunicarse, sino a saber expresarse, expresar sus ideas, a darles una base sólida, a saber cuándo pueden dar una opinión o cuando se les está pidiendo una opinión y a saber cuándo tienen que hacer o que tienen que dar un argumento. Por ejemplo, en la vida cotidiana, cuando ustedes van a pedir un trabajo, no siempre se queda el más listo, ni se queda el del mejor currículum, ni el que más estudia, se queda el que tiene más verbo. ¿Por qué? Porque le sabe llegar al patrón, le busca, lo identifica y dice, no, pues este es su fuerte, de aquí me voy, de aquí me agarro. Eso es argumentar. En la vida cotidiana, en el lenguaje coloquial, argumentar se le llama tener labia. Eso lo tienen a veces hasta la gente para sacar dinero, te convencen, pero en 4 minutos y ya de repente ya no tienes tu dinero, pero justamente eso es, y para eso sirve la argumentación. Entonces, a mí me ha dado mucho gusto, como siempre, haber platicado con ustedes de estos temas. Retomen, si tienen, Mayra, ¿me hablaste? Ya no. Lo que pasa que yo en el foro puse todas las preguntas al mismo tiempo. ¿Lo tengo que eliminar y volver a poner o...? No te va a permitir eliminarlo, pero si quieres, vuelve a ponerlo ya nada más uno en cada espacio. Sí, porque el sistema no te va a permitir eliminarlo, pero sí lo puedes volver a poner en cada cuadrito, ¿va? Porque si no el sistema, si yo ahorita le pongo al sistema control F, me va a parecer que solamente participaste una vez, porque nada más me va a marcar el recuadro donde van tus 3 participaciones, donde metiste las 3. Esa es la cuestión cuando meten todo en una sola. Pero vuélvelos a escribir, no pasa nada. No, o sea, pero como tal eliminarlo, no te va a permitir eliminarlo, pero más bien vuélvelos a escribir y ya me va a poner en vez de 5, va a poner 6 o 7 participaciones. Y nada más yo voy viendo cuáles son, ¿va? Y bueno, entonces, ahora sí, sin más, las dejo para que puedan trabajar, para que hagan sus actividades. Y ya saben que estoy en la plataforma. Yo estoy casi las 24 horas porque me llegan todas las notificaciones y trato de responder lo más pronto posible, igual que sus calificaciones. No me tardo a las 72 horas para que ustedes tengan oportunidad de modificarla, de subir la calificación, en fin. Entonces, las dejo para que sigan trabajando. Ya saben que me encuentran en el correo electrónico o en los foros o en el mensajero de la plataforma y por esos medios nos mantenemos en contacto. Entonces me ha dado mucho gusto saludarlas y nos vemos, si Dios no dice otra cosa, la siguiente semana. Gracias, Mayra, gracias, Araceli, y nos vemos la siguiente semana. Les encargo mucho las actividades y ahí estoy pendiente con cada uno de ustedes. Entonces los dejo para que trabajen. Ya voy a terminar la grabación y nos vemos la siguiente semana.